Bienvenidos a esta segunda parte de la revisión de neumonía por SARS-CoV-2 que estamos realizando, y en esta ocasión abordaremos algunos datos acerca de la fisiopatología de la neumonía por COVID-19 y su traducción clínica. Después de que el virus entra a nuestro sistema a través de diferentes tipos de transmisión que ya hemos visto, ya sea por inhalación, respiratoria, fomites, etc., el virus entrará en contacto con nuestras células del aparato respiratorio a través de un receptor muy especial. En la imagen pueden ustedes observar al virus con la característica proteína Spike o proteína S, la cual conforma o está conformada por un trímero de proteínas, y la S1 es la que llega a tener contacto con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, la cual, como observan en el esquema C, da cabida a la fusión del virus con la célula receptora. Es propio mencionar que este tipo de receptores no solamente se encuentran en el sistema respiratorio, sino se encuentran en muchas partes de nuestro endotelio y en muchas otras partes de nuestro cuerpo, por lo que, por eso es que la enfermedad tiene diferentes variantes clínicas. Las fases de este receptor, como ustedes ven en la imagen, este receptor de angiotensina 2, pues respecto a la presencia del virus, son el estado nativo, en el que el receptor no tiene contacto prácticamente con nada, ¿verdad? El estado de unión, en el que el virus se adhiere, el estado intermedio, en el que existe un cambio conformacional del receptor, y finalmente el estado de la fusión celular. Y vean ustedes ahí cómo es que finalmente este receptor se dobla, y al doblarse entonces da cabida a que tenga contacto con la superficie de nuestras células, y mediante esta situación el coronavirus entra a nuestro sistema. Pero la unión de la propia proteína esa con el receptor de angiotensina 2 no es suficiente. Debe de haber la interrelación de otra proteína. En este caso es la TMPRSS2, que es una proteína serina transmembranal. Es una proteína serina transmembranal que activa a la proteína S y permite el enclavamiento de la misma al receptor de angiotensina 2. Y estas vías moleculares son algunos de los objetivos de muchas de las terapias teóricas en investigación que existen actualmente y que se encuentran corriendo estudios para tener un fármaco que evite la infección por el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Posteriormente al ingreso del virus a la célula, a las células del aparato respiratorio, en este caso pues las células cuboidales, las células tipo 1, tipo 2, existe una fase de replicación constante y liberación del virus e infección de nuevas células. En la imagen observamos cómo en una fase pulmonar temprana se puede afectar los diferentes tejidos bronquiales, como también los neumocitos tipo 1, tipo 2, pero además ya existe, ustedes ven ahí, el inicio de una fase de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que activará a macrófagos, neutrófilos, monocitos, linfocitos T, y ellos van a favorecer la liberación subsecuente de otras sustancias como factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, que van a favorecer también a su vez la migración de más células inflamatorias. Con el tiempo, y si la enfermedad no se limita, pero más importante, si nuestro sistema inmunológico sobrereacciona al proceso infeccioso, vendrá una fase tardía pulmonar caracterizada por una disfunción inmunológica con una respuesta inflamatoria continua que va a resultar en edema alveolar del intersticio, engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, incremento de la permeabilidad vascular, engrosamiento del intersticio por la activación de fibroblastos, y esto va a conllevar o llevará a la formación de unas membranas hialinas que cubrirán a los neumocitos. En conjunto, todo esto hará un alveolo lleno de material proteináceo, detritus, células T en apoptosis, mayor migración de neutrófilos y fibrosis en el intersticio pulmonar, cuyo resultado final es el pobre intercambio de oxígeno. Pero además, ven ustedes en esta imagen cómo existirá también una lesión endotelial con activación del sistema cinina-calicreína que contribuirá a la fuga vascular, además de la presencia de angioedema. Esto a su vez va a favorecer la exposición del factor tisular con la consecuente activación de la cascada de la coagulación y con ello la formación de microtrombos que generarán alteraciones en la relación ventilación-perfusión o relación BQ, y esto llevará entonces a mayor hipoxemia. Por eso es que el paciente con COVID, cuando llega a tener una hipoxemia grave, realmente llega a tener una hipoxemia que es
incluso muchas veces refractaria. Para este tiempo el paciente se encuentra realmente muy mal y con la necesidad de un apoyo ventilatorio importante, siendo pues el pronóstico realmente incierto. Estos son los síntomas que debemos tener en cuenta en las fases iniciales de la enfermedad: tos, fiebre, cefalea, signos atípicos como la orinofagia, la presencia de ojos rojos, mialgia, malestar general, y lo más grave de esto es la dificultad respiratoria, que se explica por el proceso de lesión pulmonar que ya explicamos en las menillas anteriores. Si quisiéramos conocer la frecuencia de los síntomas, estos se representarían en esta tabla en forma descendente, siendo la tos, la fiebre y las mialgias los más frecuentes. Y como ven, los datos de anosmia, disgeusia, dolor abdominal, rinorrea no son tan frecuentes, o al menos no son tan reportados. Esta tabla también nos indica todos los datos que pueden observarse en este tipo de neumonía por COVID-19. Son varios, ¿no? Tanto atípicos como típicos. Pero si quisiéramos distinguir a los procesos infecciosos más importantes que tenemos actualmente, tendríamos que analizar al resfriado común, a la neumonía por influenza H1N1 y a la neumonía por COVID-19. Sobre todo en estas épocas, pues que todavía existen pues incremento en estas enfermedades, pues habría de ser interesante hacer un diagnóstico diferencial, al menos clínico. Las diferencias principales se observan en algunos datos que nos ofrecen pistas clínicas para intentar distinguir entre los diferentes tipos de afección respiratoria. Número 1, el comienzo. En tanto el comienzo del resfriado es gradual, en el caso de la influenza es repentino, es decir, en este último caso, la gente tiene un contagio, existe un cierto número de días de incubación, pero todos los síntomas aparecen repentinamente de un día a otro. Es decir, el día de ayer estaba bien y el día de hoy el paciente está mal, con datos de insuficiencia respiratoria, ya está en hospital, requiere intubación, en fin. En el caso de la neumonía por COVID, vean cómo se tiene un contagio y un periodo de incubación que se conoce entre 5 o 6 días, y la clínica, pues el inicio de la clínica, ¿verdad?, de los síntomas, como ven, es diferente, va siendo de forma gradual hasta que el paciente llega a tener realmente datos pues clínicos ya como tal, y entonces puede llegar a tener pues estos síntomas, ¿verdad?, que hemos hablado. Número 2, la fiebre es mucho más frecuente en el SARS-CoV-2 que en las otras dos patologías. Número 3, es mucho más frecuente el dolor muscular en SARS-CoV-2 en comparación a la influenza o resfriado común, al igual que la astenia, la dinamia e incluso también los escalofríos. Número 4, es más frecuente encontrar datos de coriza, es decir, rinorrea, nariz tapada, orinofagia, en el resfriado común e influenza en comparación al COVID-19. Y número 5, los síntomas atípicos son mucho más frecuentes en el paciente con COVID en comparación con resfriado e influenza, en los que prácticamente no se reportan. En este sentido, en el caso de la influenza por H1N1 sí tiene algunos síntomas atípicos, sobre todo diarrea, náuseas, vómito y dolor muscular, pero no son los datos atípicos tan fluorescentes, ¿verdad?, tan florientes como en el caso del COVID-19, que incluso llegamos a tener disgeusia y otros datos que nunca habíamos observado en los pacientes. En la reciente guía clínica de la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento del COVID, esta publicada apenas en febrero de 2021, indica que los pacientes pueden tener signos clínicos y estos pueden ser de diferente gravedad o pueden traducir diferente gravedad. Y aquí porque actualmente los clasificamos en no severos, severos y críticos. Los pacientes con una enfermedad o una severidad de la enfermedad no severa, pues son aquellos que no tienen signos clínicos de severidad. ¿Y cuáles son esos clínicos de severidad? Bueno, vean ustedes en la gráfica del medio, donde dice severo, pues consideramos al paciente severo cuando tiene datos pues, de saturación al aire ambiente, menos de 90% de oxigenación por una oximetría de pulso, con un apoyo de aire ambiente del 21%, ya consideramos a la enfermedad severa. Cuando presentan taquipnea o tienen datos de distrés respiratorio con incremento en el trabajo para respirar. Y aquel paciente crítico es aquel cuando requiere un apoyo de soporte vital, es decir, ya está en choque distributivo, sepsis o tiene un distrés respiratorio debido a un proceso de daño de la membrana alveolar capilar y una disregulación inmunológica importante que lo lleva a una hipoxemia importante y que no mejoran con el aporte de oxígeno suplementario
establecido estándar como puntas nasales de oxígeno, puntas de alto flujo. Requerimos entonces en este tipo de pacientes un apoyo mucho más avanzado, en este caso es la ventilación mecánica. Los laboratorios o los estudios de laboratorio también muchas veces nos indican, en el caso de la enfermedad grave, la presencia de reactantes de inflamación, como en el caso de la PCR, la ferritina, interleucina 6, factor nervioso tumoral alfa, que pueden solicitarse mediante los diferentes estudios de laboratorio que tenemos en los hospitales. De forma indirecta también nos pueden indicar un alto riesgo de patología vascular pulmonar, como en el caso de la elevación del dímero D, del tiempo del TP, por ejemplo, también, u otros datos como la lesión muscular, porque existe incremento en la creatinfosfocinasa, o podemos encontrar datos de lesión renal con incremento en la creatinina, nitrógeno ureico y BUN, que pueden indicarnos que este paciente tiene ya incluso no solo daño pulmonar, sino también daño a distancia, en este caso daño renal debido a la liberación de interleucinas. Estos son algunos estudios de laboratorio que generalmente nos indican pues la gravedad del paciente, y todo esto en relación a un proceso de disregulación inmunológica y al famoso síndrome de activación de macrófago. En la columna de la izquierda pueden ver los datos pues que generalmente vamos a buscar, y en la derecha los rangos en los que en la actualidad tomamos como normales y a partir de los cuales indicamos un riesgo de severidad. En los hospitales normalmente solicitamos este tipo de estudios, dímero D, PCR, DHL, troponina, ferritina, ICK. También incluso pues vemos la disminución en la cuenta de linfocitos, bien, debido a que esto nos puede indicar la severidad de la enfermedad del paciente, y con ello indicar tratamientos pues ya no antirretrovirales o antivirales, sino algún otro tipo de tratamiento que actualmente todos son experimentales, pero que pueden ir, por ejemplo, y en contra, no sé, de interleucina 6, por ejemplo, que intenten evitar este síndrome de activación de macrófagos. El diagnóstico no es sencillo, entonces tenemos que también ayudarnos de tanto la clínica como estudios de laboratorio, tanto como también de estudios de imagen. Los estudios de imagen son importantes para mayor seguridad diagnóstica, sin embargo, las radiografías de tórax no son muy sensibles ni específicas para realizar el diagnóstico. Por eso es que se prefiere, siempre y cuando sea posible, realizar un estudio tomográfico. En esta imagen observamos la progresión de la enfermedad del COVID-19 en un hombre de 76 años de edad, en los cuales pues, se toma una tomografía en la imagen A los 5 días de haber iniciado los síntomas, y la imagen B es una imagen ya a los 21 días. Como ven, la enfermedad avanza de forma progresiva y dejando a su paso pues, secuelas importantes. Para poder realizar el diagnóstico tomográfico, hay organizaciones alrededor de todo el mundo que ya han hecho sus propias clasificaciones, y aquí yo les muestro la clasificación de la Sociedad Americana de Radiología, que es la que normalmente tomamos en todos los hospitales para poder definir cuándo tenemos una neumonía por COVID y cuándo no. Al respecto, entonces, esta Sociedad Americana de Radiología, ellos determinan pues, una apariencia típica para COVID, una apariencia intermedia, una apariencia incluso atípica para la misma, o una apariencia que es negativa para la neumonía por COVID, y de acuerdo a, pues, a esta serie de hallazgos, pues podemos tener ahí pues varios datos. Para tener una apariencia típica de neumonía por COVID debemos buscar patrones en la periferia pulmonar de forma uni o bilateral de algo llamado crazy paving o pavimento loco, que son datos de organización con lesión bronquial y alveolar. Se pueden observar consolidaciones redondeadas o líneas interlobulares engrosadas que también pueden conformar estos datos de crazy paving o patrón loco. Para ejemplos, en esta imagen tenemos 4 imágenes típicas de COVID en las que pueden observar. En la imagen A hay una flecha con un patrón en patrón loco, así le llaman, patrón crazy paving en la periferia. En la imagen B ustedes pueden ver una flecha con un patrón también, un patrón loco en la periferia, y datos de consolidación multifocal redondeada marcada con un asterisco. En imagen C existe ahí una consolidación multifocal redondeada marcada con un asterisco, y también imágenes en patrón loco o crazy paving en la periferia marcadas con la flecha, y en la imagen D pues solo se observan datos o patrones periféricos con este patrón de crazy paving. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué es esto de crazy paving o patrón de pavimento loco?
Pues esto es lo que más o menos asemejamos o cómo explicamos un pavimento loco. Es decir, líneas interlobulares visibles, ya sea con o sin un patrón de consolidación. En esta imagen no encontramos ningún tipo de consolidación, solamente se ven las líneas interlobulares visibles debido a la lesión que está ocurriendo en el pulmón. Si a esto le agregamos un patrón de consolidación, posiblemente encontraremos una imagen redondeada o mucho más radiointensa, mucho más blanca finalmente en esta imagen, que nos haría pensar que existe ya un tipo de consolidación. La neumonía por COVID puede confundirse con cualquier tipo de neumonía. Puede ser confundida con una neumonía tipo A o una neumonía por ejemplo, dermatomiositis, que ustedes pueden ver la imagen B, que es una neumonía organizada y que son realmente indistinguibles de la neumonía por COVID. Solo haré aquí un paréntesis señalando que la neumonía por H1N1 inicia con un engrosamiento parabronquial y centrales y no inicia en las regiones periféricas como ocurre en el SARS-CoV-2, y esto nos puede ayudar a realizar un diagnóstico diferencial. Estas son las frecuencias, ¿verdad?, de los hallazgos radiográficos encontrados durante la pandemia COVID. Como ven, lo más frecuente es tener una imagen en vidrio despulido, en ocasiones con consolidación, es decir, pues con un patrón mixto, tanto por engrosamiento interlobular, tanto como también con una presencia de una consolidación. Otros hallazgos son el engrosamiento pleural, solamente un patrón de Crazy-Pavin en el engrosamiento de los tabiques interlobulares, y la presencia de un broncograma aéreo nos puede muchas veces indicar la ocupación alveolar importante, incluso pues por una bacteria concomitante que puede agregarse a esta neumonía por COVID. Si obtuviéramos una biopsia pulmonar en estos pacientes, encontraremos un proceso inflamatorio por células mononucleares y de predominio linfocitario. Y en fases avanzadas encontraremos un daño pulmonar difuso con edema y depósito de fibrina, indicando algo ya conocido en algunas décadas atrás como el síndrome de distrés respiratorio agudo. Este es un ente patológico diferente que se observa incluso en las neumonías bacterianas típicas o atípicas en unas fases ya muy avanzadas. Así como ven en la imagen, el alveolo ya está completamente ocupado por un montón de sustancias, ¿verdad?, que llamamos lesión pulmonar difusa. Si quisiéramos saber el curso de la enfermedad, sabríamos que la enfermedad normalmente es leve. Entonces, la severidad de la enfermedad, por suerte, es muy benigna y, como ven, el 81% tendrá una enfermedad leve, el 14% una enfermedad grave con disnea e hipoxia, y solamente el 5% de ellos, de los pacientes que tengan COVID, ocupará el apoyo avanzado en una terapia intensiva debido a la presencia de choque, de un distrés respiratorio agudo, falla agónica múltiple. Y como ven aquí, pues la tasa de letalidad a nivel mundial se considera entre 1, 2 o 3%, 2.3% aproximadamente, pero en México ya habíamos comentado en una plática previa que andamos en un 8.3%. Esta lista enumera las comorbilidades que favorecen la enfermedad grave por COVID, incluyendo cáncer, insuficiencia renal crónica, POC y otras más, como por ejemplo el síndrome de Down, fumar o tener diabetes mellitus tipo 2. Y esta otra tabla nos enseña los posibles factores, y aquí hago un paréntesis, ¿verdad? Son posibles factores de riesgo asociados a la severidad de la enfermedad, es decir, no están establecidos como en esta tabla, que ya aquí en esta tabla son factores ya bien establecidos para poder tener una enfermedad grave. En este caso aquí son factores de riesgo que son posiblemente asociados a una severidad de la enfermedad. Como ven, esta tabla nos indica algunos datos de enfermedades que no se ha demostrado que favorezcan una enfermedad grave. Bien, como ven, estas enfermedades están ahí clasificadas, ¿verdad?, indicadas, y algunas de estas importantes son el asma, que no se ha demostrado que tenga realmente un patrón importante al respecto de la severidad, al igual que no lo tiene el evento vascular cerebral, ni la fibrosis quística, ni la hipertensión arterial. Incluso ven ustedes ahí como el VIH, que se consideraba que iba a ser catastrófico para el paciente con COVID, pues no lo es. La enfermedad hepática tampoco lo es, el sobrepeso tampoco lo es. Finalmente y por último, solo recordaremos la tabla de la enfermedad propuesta por la Escuela de Medicina de la Universidad de la Escuela de Medicina de Emory en la Universidad de Virginia del Este, con sus diferentes fases. Ahora podrán ver con mayor claridad qué es lo que ocurre en el transcurso o en el curso de la enfermedad
con sus diferentes fases de incubación sintomática, fase temprana, fase pulmonar tardía, qué existe o qué ocurre con esta disregulación inmunológica, por qué hay un aspecto llamado trombofilia, por qué tiene que ver en esta situación la tormenta de citoquinas, por qué motivo en unas primeras fases damos solamente antirretrovirales, por qué después de una fase sintomática se ha considerado que no tiene caso dar antirretrovirales o antivirales, ¿verdad? En una fase 3 pulmonar o en una fase 4 ya no damos este tipo de medicamentos porque finalmente lo que tenemos aquí es una disregulación importante y por lo tanto tendríamos que dar algunos medicamentos antiinflamatorios y en este caso ellos pues ofrecen por ejemplo metilprednisolona para intentar antiinflamar como medicamento antiinflamatorio. Después veremos que actualmente no se utiliza metilprednisolona sino dexametasona y vean ustedes ahí como la enoxaparina ya tiene un punto importante en el tratamiento en la fase 3 pulmonar o en la fase 4 pulmonar, que es la fase tardía, porque ya se sabe que existe un patrón pues de trombofilia con presencia y activación de la cascada de la coagulación debido a la exposición del factor tisular. Y ven ustedes ahí cómo entonces ellos ya pues indican finalmente esta enoxaparina, ¿verdad? A dosis ya terapéuticas. Y bueno, bien, pues con esto finalizamos esta segunda parte de la revisión de neumonía por COVID y yo les espero en la próxima entrega para hablar del abordaje diagnóstico y del tratamiento médico que pues esto está cambiando del día al día y por lo tanto pues tenemos muchas cosas que por hacer.